del país, aquí en el AMBA 28 grados, mirá, está calentito el clima, bastante nublado. Permítanme que les cuente una pequeña historia que no sabemos si pasó, yo después le digo la fecha, si pasó hace poco, si pasó hace mucho, si está pasando ahora. Lo cierto que en el año 21, no hace tanto, el Síndico General de la Nación junto a la Oficina Anticorrupción y la Procuración General del Tesoro realizaron una denuncia por el endeudamiento con el FMI. En ese momento, el endeudamiento de Mauricio Macri con el FMI, que fue el único o el primero que se endeudó después de que Néstor Kirchner solucionara ese tema. Bueno, esa denuncia cayó en el juzgado de Capuchetti. ¿Y a qué no saben qué está pasando con esa denuncia? Nada. Está cajoneada. Vamos a charlar un poquito de este respecto, porque hay muchos temas para hablar con él. Vamos a tratar de acotarlo, así no lo volvemos loco. Estamos comunicados con quien fue titular de la Oficina Anticorrupción. Se trata del doctor Félix Cruz. Félix, desde La Patriada te saludamos. Mi nombre es Quique Duplá. Buenas tardes. ¿Qué tal, Quique? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Félix. Siempre es Igual. un gusto charlar con vos y gracias por tu tiempo. Vos sabés que yo pienso esto todo el tiempo. Llega un presidente, decide tomar una deuda, sobre todo en la época anterior a la ley que obliga al Estado a que pase por el Congreso la toma de deuda. Entonces se toma deuda libremente, se endeuda el país hasta las orejas y después no pasa nada, Félix. ¿No tendría que pasar algo? ¿O que por lo menos alguien dude antes de endeudar el país para siempre? Bueno, varias cosas. Esta es una historia repetida Sí. desde los tiempos de Bernardino Rivadavia y la Baring Brothers. Sí, ¿no? claro que sí, claro que sí. La historia del endeudamiento, que además hay mucho escrito sobre esto, hay cátedras en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Ciencias Económicas, hay un museo de la deuda externa argentina. Lo que no hay es justicia para lo que defraudaron. Claro. Y esto es muy impactante, ¿no? Imagínate que la primera investigación que se hizo sobre la deuda de la dictadura llegó a tener una sentencia muy extensa, muy rica en cuanto a reconstrucción histórica por parte del juez Ballesteros, que tenía un perito, un contador Foster, que tenía una oficina especial para guardar la documentación. Bueno, todo muy meritorio, salvo que la sentencia declaró que estaba prescripta la acción, o sea que no podía castigarse a nadie, pero que barbaridad lo que habían hecho con la deuda. Claro. Cuando hicimos nuestra denuncia, que vos sintéticamente mencionaste en el año 2020 o 21, no me acuerdo bien. 21. Sí, a partir de que completó el Banco Central un informe sobre formación de activos externos y luego el resto de los organismos de control hicieron un trabajo muy rico que a nosotros nos dieron los materiales para hacer la denuncia desde la oficina, así la CIGEN, y el propio Banco Central con su departamento jurídico y luego la Auditoría General de la Nación, que hizo también un trabajo formidable. En algún lugar íntimamente tenía yo el temor, porque la historia demuestra que nuevamente íbamos a entrar en un primer momento de cierta efervescencia y luego los tiempos judiciales iban a enmascarar la voluntad de no investigar, ¿no? Claro. Las disfuncionalidades de un sistema sirven para dos cosas. Una, para que la burocracia construya su propio lugar de confort y trabaje menos, y en los casos del poder para que esas disfuncionalidades parezcan naturales cuando en realidad están destinadas a poner caja de segunda, digamos, a estas investigaciones. Esa denuncia que tenía un antecedente hecho por Claudio Lozano, hay que decirlo, Claro. y un colectivo también de fábricas recuperadas. Nosotros trabajamos, no trabajamos con ese material, pero sí la denuncia ya había sido hecha. La verdad que estaba para llamarlos a indagatoria al presidente Macri, a Santiago Caputo, Claro, a Sturzenegger. Sí, y después había que precisar algunos detalles más, como por ejemplo quiénes habían sido los beneficiados. Se había filtrado a la prensa, pero estaba bajo secreto fiscal y bajo sobre todo secreto bursátil. Y luego si había algún vínculo entre los beneficiados y los que tomaron decisiones de política económica, porque como lo vemos hoy, cada vez que colocan deuda argentina, los bancos contratados son bancos donde trabajaban los colocadores, ¿no? Claro. Los funcionarios colocadores. Claro. Entonces, esto es una copia, digamos, aumentada. Yo diría que esto es el mismo, lo que estamos viendo hoy tiene la misma matricería, en muchos casos los mismos nombres y apellidos, los mismos bancos beneficiados, es mucho más grande el monto, por supuesto,
y es mucho más impúdico el movimiento. Claro, la diferencia es, perdóname Félix, pero la diferencia es que la deuda de Macri fue previa a la ley Guzmán. En cambio, la deuda de Milei es posterior. Sí, pero acá hay matices, mira. A ver. Las leyes tienen un problema y es que pueden ser derogadas por otras leyes y en algunos casos por DNU. Sí, señor. La Constitución Nacional dice que el arreglo de la deuda externa, lo dice en esos términos, es una potestad del Congreso, cosa más que lógica porque una decisión de semejante trascendencia para la suerte de la nación solamente podría tomarse con el acuerdo de los representantes del pueblo, ¿no es cierto? Claro. La ley de administración financiera, que es del menemismo, una ley importante, muy importante, pero que incluye, entre otras cláusulas, la posibilidad de que los acuerdos con organismos multilaterales no pasen por el Congreso Nacional. Ajá. Más bien se ha hecho una interpretación sobre eso, pero concedamos que la ley lo pueda permitir. Sí. Organismos multilaterales son, antes que ningún otro, el Fondo Monetario Sí. Internacional. Es dudosa que ese tramo de la ley sea constitucional, porque imagínate vos que lo que la Constitución Nacional exige no puede ser atenuado por una ley, que es una norma de rango inferior. Pero bueno, es llorar sobre la leche derramada, esto ha sido consentido siempre. Ahora, la ley Guzmán decía que en el caso de la renegociación, aun cuando no pase por el Congreso, porque queda habilitada por esta ley marco, debían darse ciertas condiciones: mejorar, conseguir una quita, mejorar el plazo o mejorar la tasa. Quiero decir, no debía haber roleo de deuda perjudicial para el interés nacional. Pero la renegociación con el fondo incluyó en la ley, que tiene la misma jerarquía que la ley Guzmán, un bypass a la ley Guzmán y una cosa demencial, que es el cheque en blanco que se le dio al Poder Ejecutivo para negociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, acuerdo que no conocía el Congreso, un acto de enorme irresponsabilidad del Congreso. Así que, digamos, más que la transgresión de la ley, digamos aquí que hay una gran defección de una de las instituciones del Estado, por lo menos algunos de los diputados y los senadores, que no han ejercido el rol que les cabe en defensa del interés nacional y de la legalidad de mayor jerarquía en el país. Porque bueno, muchos diputados me dirán, nosotros no acompañamos eso, pero otros sí lo hicieron. Sí, así claro. que aquí hay un problema político antes que un problema jurídico. Claro. No nos distraigamos, que no nos arrastren la marca. Claro. La ley siempre es un producto de relaciones de fuerzas políticas. Lo que Milei está haciendo hoy, incumpliendo la ley promulgada obligatoriamente, las 3 leyes promulgadas obligatoriamente por insistencia de la ley y que volteó el veto, son delitos directamente, no son ninguna otra cosa. Y lo hace porque las relaciones de poder todavía se lo permiten. Ahora, bueno, los que tienen que ponerle un límite a eso, incluyendo el pueblo argentino, tendrán sus propios tiempos y su propio análisis, pero no es un tema legal, es un tema político. Que sí, lo entiendo. Lo que sí me parece, Félix, es que si el presidente de la Nación viola la Constitución con algún hecho, alguna situación, ¿quién debería juzgar? ¿Un juicio político organizado por las 2 cámaras? Sí, el juicio político está previsto en la Constitución. Sí. La cámara acusadora es la Cámara de Diputados. La cámara juzgadora es la Cámara de Senadores con una mayoría especial. Sí, claro. Y bueno, activar ese procedimiento requiere que exista una denuncia, que la Comisión de Juicio Político se active, que consiga un dictamen, que consiga la aprobación de la Cámara de Diputados, que la Cámara de Diputados establezca una comisión de acusación, que la Cámara de Senadores reciba la acusación, produzca el juzgamiento y eventualmente realice la remoción o no. O no, claro. O no. Y el juicio es un juicio político, no es un juicio jurídico en el sentido estricto, digamos. Se analizan la adecuación de la actuación del funcionario juzgado, Claro. el interés, si ha velado cabalmente por el interés nacional, si ha cumplido de un modo idóneo, si está en condiciones psicofísicas de seguir siendo funcionario.
Por eso es un juicio político, y está muy bien que así sea, ¿no? Tiene que haber causales y tiene que haber números, Claro. esas son las realidades, ¿no? Claro, muchas veces, inclusive yo, Félix, le digo a viva voz que hay traición a la patria, pero es un poco más complejo, ¿no?, esa figura. Sí, la traición a la patria es una figura muy acotada, muy específica, y está muy bien que así sea, porque claro. Los constituyentes de 1852 hicieron la Constitución Nacional, tuvieron muy presente la cantidad de guerras internas y las acusaciones recíprocas y traición a la patria que se habían dirigido las facciones en nuestras guerras fratricidas, de modo que quedó muy claro que traicionar a la patria era ofrecer ayuda a una potencia enemiga, alzarse en armas contra la nación, en fin, eso era traición a la patria. Después en la reforma del 94, que tuvo muchas virtudes y muchos defectos también, hubo una equiparación a la traición a la patria, digamos, respecto a los delitos de corrupción, una desmesura, francamente, en el artículo 36, que utilizaron algunos para declararlos imprescriptibles, en fin. Son las llamadas cláusulas Carrió, digamos, de la ley 94, de la Constitución del 94, que ha aprendido afortunadamente poco, pero, en fin, dadas ciertas condiciones, son llamadas, ¿no? Porque no es lo mismo traicionar a la nación entregándole armas a una potencia enemiga que cometer actos de corrupción. Claro, ¿no? que sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Una última te quiero hacer, Félix, y tiene que ver con que yo por allá por el 13, 14, 15, no es que debatí, pues yo no soy abogado y nunca lo voy a hacer, pero sí escuché muchas conversaciones, muchos debates en el marco de justicia legítima. Después se me perdió un poquito eso, viste, mi laburo que va y viene. ¿Siguen habiendo esos debates dentro de este grupo? No lo sé, yo renuncié a justicia legítima hace varios años porque, bueno, tenía ocupaciones que la verdad no me permitían, no me permitían desarrollar esa actividad societaria con la intensidad que yo creía que debía asumirse, dada los objetivos y las características de la asociación. Que me parece que un poco se diluyó en la inercia de nuestra propia característica de judiciales, ¿no? Que era uno de los riesgos que corríamos. En fin, estas iniciativa que fue, a mi modo de ver, valiosa. Sí, valió la pena, claro que sí. No éramos originales en el mundo, tampoco hay que darla por muerta, pero sí creo que me parece que está un poco apagada. Sí. Los tiempos son tiempos que exigen bastante más que aquello, a mi modo de ver. Y claramente los problemas serios que tiene el Poder Judicial, que no han mejorado ni un poquito, más bien han empeorado desde entonces, se empequeñecen o se eclipsan frente a dramas de mucha mayor envergadura que tiene la nación toda. Claro. Es un capítulo dentro de un drama mucho más grande. Perfecto. Es un dispositivo que en todo caso opera para asegurar que muchos de los padecimientos que sufrimos los argentinos hoy no cesen, digámoslo de este modo. Perfecto. Félix, es un gusto siempre charlar con vos, te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por tu tiempo. No, yo soy el agradecido, un abrazo. Hasta la próxima. Allí se retira Félix Crux, abogado, fue fiscal, fue titular de la Oficina Anticorrupción, un hombre del derecho, un hombre con mucha autoridad para hablar de lo que habla, y fue una muy linda charla. 11 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Sí.